El Mostrador Podcast, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 7 minutos seguimos con las transmisiones a través de todas las plataformas y redes sociales del Mostrador. Como saben, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Saludar a quienes están sumando a esta hora, a quienes nos ven también durante el día, porque recuerden que nuestros programas quedan alojadísimos en nuestro canal para cuando deseen disfrutarlos. Y también, como siempre, les recuerdo que pueden informarse durante todo el día a través del mostrador.cl, donde tenemos los principales temas de la contingencia, temas que vamos a analizar hoy día, pero comenzamos, por supuesto, que con los recuentos de fin de año, ya pasada la Navidad, la espera de Año Nuevo que nos dejó este 2024 y cómo proyectar el 2025. Un año intenso ha sido como el calificativo que más se ha utilizado en estos días. Vamos a ver qué es lo que piensan nuestros panelistas el día de hoy. Saludamos, como siempre, a la directora de Latino Barómetro y fundadora de Mori Chile, Marta Lagos. ¿Cómo está, Marta? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo pasaste la Navidad? Muy bien, acompañada de mi familia descansando, así que hace bien un break entre semana que vamos a tener también la próxima semana. ¿Cómo pasaste tú la Navidad, Rodrigo Arellano? Gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, Francisca, igual que tú, en familia, con los niños, disfrutando, descansando. Aunque estos feriados intersemanas son extraños, entonces Son uno bien no raros. puede quedar, no sabe si tomarse las vacaciones, si Sí, leer, bueno, en sí, fin, sí. hay que disfrutar nomás, Hoy como día dicen, se siente, hoy día se siente como día lunes. mm, Es como un día rico jueves. medio extraño, sí. Ahí Marta me decía en la mañana que ha sido unas semanas bien caóticas. Para varios es bien caótico este fin de año. Un poco en la tónica también de lo que ha sido el 2024 en general. Así que, ¿qué les parece si partimos con aquellos aquellos momentos del 2024, por ejemplo, que comenzó con el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, si recordamos como el primer granito con el que arrancamos este 2024, a su juicio, partamos con esos grandes temas que marcaron el año. Marta Lagos, te paso la palabra. Sí, mira, la sensación que me deja el año 24 es que políticamente estamos hablando, ¿no es cierto? Es que es un año inexistente. Es ¿En un qué año sentido? donde las cosas que suceden no sucedieron, o sea, que deberían suceder no sucedieron, y que Chile no avanzó. Esa es la sensación que me queda, que es un año eh, que si uno lo borrara del calendario, digamos, no perdería nada en la memoria. No hay nada en esta, salvo el trágico accidente de Sebastián Piñera, no hay nada, digamos, fuera de lo común este año. La elección municipal dejó un sabor de dulce y de agraz para todos, porque todos ganaron y todos perdieron dependiendo de cuál elección, cuál carrera, dónde, qué, quién ganó, quién perdió. Em, eh, entonces, bueno, mira, me parece que el hecho de que no haya salido la reforma de pensiones en este año muestra una vez más este tema que hemos conversado tanto, de que el problema que tiene Chile es la política. El estudio Latinobarómetro que nosotros lanzamos hace un par de semanas, muestra que la democracia en Chile está súper robusta. El problema no es la democracia, el problema es que cuando los políticos usan la democracia para sacar las castañas con la mano del gato, son ellos los que están mal. La dirigencia, los partidos, el hecho de que hoy día los chilenos no se sientan, 70 y tantos% no se sienten representados por el Parlamento, y además de eso, esta sensación, ¿no es cierto?, de que, bueno, si la democracia no hace lo que yo quiero que haga, entonces la castigo y paso más allá de ella y la boto a la basura. Esa sensación de que es posible, ¿no es cierto?, ir más allá y pedirle a otro, por ejemplo, un partido de extrema derecha, ¿no es cierto?, que haga lo que no debe hacer. Esa es la sensación que tengo, una sensación de que en realidad no caminamos para el lado correcto, sino que más bien para el lado incorrecto, o estamos estancados políticamente, estancados con una dirigencia que no
que no logra hacer lo que tiene que hacer. Porque la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho la reforma de pensiones? Bueno, la reforma de pensiones no se ha hecho porque son tantos los cálculos que sacan de lado y lado que el bien común del país de aumentarle las pensiones a los chilenos no está en primer lugar. Está en segundo o en tercer lugar, y lo que está en primer lugar son los votos de los que sacan la cuenta de cómo le va a ir si hacen la propuesta A o la propuesta B. Ese es un poco, yo diría, a grandes rasgos. Ahora, la trágica muerte de Sebastián Piñera evidentemente que tuvo un impacto muy fuerte sobre la política chilena, porque Sebastián Piñera, digamos, devolvió, le devolvió a la derecha el poder con su primer gobierno, ¿no es cierto? La derecha no había podido hasta ese momento con ninguno de sus otros candidatos llegar a la presidencia de la República, y finalmente viene este personaje que es un personaje híbrido. ¿Por qué? Porque él no venía de la derecha históricamente, sino que venía más bien de la democracia cristiana, ¿no es cierto? Entonces, eh, este personaje que había unido finalmente, había logrado dos presidencias con un triunfo importante para la derecha, desaparece, ¿ya? Y se queda la derecha como es. La derecha, como dice Carlos Larraín, ¿no es cierto? La derecha como la conocemos. Esa es la derecha que está hoy día, la derecha como la conocemos. Y esa derecha como la conocemos es una derecha que paraliza, que no avanza. Y lo que este país necesita en este momento son fuerzas políticas que avancen, que se muevan, que vayan para adelante, no que paralicen. Yo creo que ahí es donde está el quid del asunto. Y bueno, vamos a ver. Yo digo que si Evelyn Matei llega a la presidencia, esta va a ser la primera alternancia, porque la alternancia de Piñera fue una alternancia a medias. ¿Por qué? Por su carácter, porque él era un personaje que venía desde afuera. Esa derecha como la conocemos no ha llegado todavía al poder. Y eso es lo que yo creo que está en cuestión ahora. Y lo que Ya. estamos viendo es que en este intento de reforma de pensiones, ¿cuál es la derecha que vamos a conocer? ¿Cuál es la reforma de pensión que va a salir del Congreso? ¿Va a salir una reforma de pensiones? Yo creo que ahí es donde está la señal para saber cómo va a ser el próximo gobierno si la derecha gana. Ujú. Ya, quedémonos hasta ahí con las sensaciones de Marta y aquellas cosas que no se hicieron, por ejemplo, como la reforma previsional que está en veremos a ver qué pasa en enero de este 2025. Rodrigo Orellano, ¿cuáles son tus sensaciones generales para partir con eso primero? Si bien coincido en algo con el análisis de Marta, creo que, claro, que es un año que no tuvo grandes modificaciones en nuestro sistema político o grandes hitos que uno podría, del fondo, manifestar y marcar el año 2024. Pero sí creo que hay cosas que, bueno, desde el punto de vista también político, positivas y negativas que vale la pena destacar o mencionar. Yo, desde el punto de vista político, a mí sí me gustaron las elecciones municipales, más allá de los cálculos y los resultados, si ganó el Partido Republicano, si cayó, si ganó la Concertación. Yo creo que al final se normalizó el país, fíjate, creo que esa es la frase que a mí me dejó la elección municipal y de gobernadores regionales, porque un país donde un sector político tenía 15 gobernaciones regionales versus el otro que tenía una, un país donde uno tenía 280 municipios versus 70 del otro, creo que no era el país real. Creo que a partir de la elección municipal hay una especie como de normalización en el eje municipal y regional de las fuerzas políticas, y creo que eso finalmente siempre le hace muy bien al país. Además, creo que fue un año, entre comillas, judicializado. O sea, yo no Mm. soy muy asiduo de los matinales, pero tengo la sensación de que al menos el 50% de los matinales durante el 2024 estuvieron dedicados a seguir juicios de políticos o de personas muy vinculadas a la política. El general de Carabineros, el exalcalde de Recoleta, la exalcaldesa de Maipú, el ex subsecretario de Interior, los ministros de la Corte Suprema que estuvieron involucrados a través del caso. O sea, hubo un surgimiento del Poder Judicial también como actor político mucho más relevante desde mi perspectiva de lo que ha sido el Ejecutivo y el Legislativo. Y sí quería celebrar tres elementos, creo que son importantes, más allá de la incertidumbre del resultado. Tiene razón Marta, el problema de Chile es la política, y en eso creo que el sistema o la configuración como está determinado necesita correcciones. Da lo mismo el grado, necesita correcciones. Algunas pueden ser más relevantes, otras menores.
pero al menos que haya una especie de consenso en la clase política de que nuestro sistema está haciendo aguas. Ya lo vimos en el segundo Congreso Constitucional, que fue un fracaso, pero que hubo un acuerdo para modificarlo, y este fin de año nos ha dado luces de que eventualmente habría un acuerdo en el Senado para modificarlo, junto con el tema de pensiones y junto con, desde mi punto de vista, la buena noticia, porque el contrafacto de una mala noticia, de la creación del Ministerio de Seguridad y también de la aprobación de la ley antiterrorista. Entonces, veo una especie de ánimo distinto al que hubo a comienzo de año para avanzar en grandes temas, independiente, insisto, del resultado. Yo no sé si va a haber reforma de pensiones en enero o en marzo, pero me parece que si el ministro Marcel, si la ministra Jara, si distintos actores de la oposición dicen que nunca antes habían estado más cerca de un acuerdo, creo que vale la pena poner oreja y mirar lo que puede suceder en enero en el Congreso Nacional. Ujú. Me voy a detener en el tema del caso Audios, que también marcó gran parte de la agenda de este 2024, y esta puesta en cuestión de la legitimidad del Poder Judicial a propósito de lo que pasó con los ministros de la Corte Suprema. Estuvimos mucho tiempo hablando de eso acá en los programas, tuvo amplia cobertura y se analizó o se interpretó el quehacer del Poder Judicial de una manera muy diferente, o por lo menos más agudizada de lo que había sido hasta ahora en relación a los lazos con el poder político también. ¿Cómo viste ese punto del año, Marta Lagos? Mira, el caso audio, los casos de corrupción son parte de la decadencia de la política, son parte de esta ausencia de representación que sienten los chilenos, ¿no? Yo creo que efectivamente si hay algo que se puede destacar negativamente del año 24, es el aumento de la corrupción. El aumento de la corrupción en las municipalidades. Yo tengo entendido que hay alrededor de 260, 270 causas por corrupción en las municipalidades. Hay alcaldes que fueron reelegidos y que fueron candidatos con acusaciones de corrupción. Ahí se requiere claramente una actualización de la legislación, porque no es normal, ¿no es cierto?, que una persona se postule estando cuestionada, ¿no? Si resulta que tiene deudas con el Servicio de Impuestos Internos más grave que si es corrupto. No se entiende cuál es la lógica de la legislación. Y por otra parte, también hay que hacer un aplauso, ¿no es cierto?, a la institucionalidad que está persiguiendo los casos de corrupción, persiguiéndolos con penas de cárcel, con arrestos domiciliarios, etcétera, donde ha habido mucha controversia de si la persona A o la persona D tiene que estar en la cárcel o tiene que estar en la casa, etcétera, etcétera. Eso demuestra, ¿no es cierto?, que hay una demanda de parte de la población, hay una demanda de probidad Mm. muy fuerte. Hay una tremenda demanda de probidad, ¿no? Y los casos más emblemáticos, como el de la Katy Barriga en Maipú, o el caso de Torrealba en Vitacura, etcétera, hay que decir que la derecha tiene muchos alcaldes acusados de corrupción, ¿ya? Y la derecha no se ha hecho cargo de eso. Yo creo que eso es malo para la política. Hay personeros importantes de la derecha, como el señor Torrealba, ¿no es cierto?, que fue un lugarteniente de Renovación Nacional, donde hay un silencio, pero sepulcral. Eso le hace mal a la política. Cuando hay una demanda de probidad, es necesario que el sistema político reaccione, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, también en el caso, ¿no es cierto?, de Jadwe o de otros personeros de izquierda, no estoy solamente diciendo que lo debe hacer la derecha, pero sí también el espectro político en general. En general, creo que lo que ha pasado con Chadwick ha sido tremendamente impactante, ¿no es cierto?, que esta persona que fue la mano derecha de Sebastián Piñera y que se dice que es el heredero del piñerismo, ¿no es cierto?, está acusado, está involucrado en toda esta majamama del caso Hermosilla, el caso Audio, que la verdad es que a estas alturas, incluso para personas medianamente informadas como uno se pierde cuántas aristas tiene. Entonces, todo eso lo que hace es profundizar la crisis de la política, sobre todo porque la política misma no hace una línea, digamos, clara entre la condena a las personas que están perseguidas y, ¿para qué decir el caso Monsalve, no es cierto?, que no es un caso político, pero también ahí se castiga que la política no haya hecho una línea bien tajante entre, digamos, la acusación y la simpatía, ¿no?
La simpatía hacia Monsalve enredó el caso Monsalve. La simpatía hacia Chadwick enreda el caso Chadwick. La simpatía hacia Torralba enreda el caso Torrealba. ¿Por qué? Porque no separa la política de los casos. Yo creo que ahí se requiere coraje de parte de los miembros de los dirigentes, ¿no es cierto?, de saber decir en un momento dado, ya esto está del otro lado, ¿ah? O definitivamente defender a las personas. Yo creo que, y en el caso del Poder Judicial, a ver, yo tengo, y esto lo he dicho muchas veces aquí, ¿no es cierto? El Poder Judicial, y lo podemos ver en los datos Latinobarómetro, tiene una baja importante a lo largo de los últimos 30 años. Nosotros tenemos 30 años de datos, ¿no es cierto? Esto baja sistemáticamente desde el inicio de la transición. El Poder Judicial nunca tuvo buena imagen. ¿Ah? Desde que no juzgaron a Pinochet, el Poder Judicial siempre tuvo la sospecha, ¿no es cierto?, de que era un grupo de personas que defendían ciertos intereses, pero no necesariamente los intereses de la gente, ¿ya? Por lo tanto, el caso que se produce con la salida de la ministra Vivanco, solamente viene a confirmar eso. Es muy impactante para la élite, es impactante para los dirigentes, pero perdónenme que les diga, no es impactante para la gente. La gente ya había descontado al Poder Judicial, ¿ah?, como un poder que no hace justicia. Por lo tanto, el hecho que hayan enredos y que hayan, digamos, cosas incorrectas o ilegales, no es sorpresa, porque lo incorrecto y lo no hecho de haber juzgado a Pinochet no se hizo. ¿Ah? Y el hecho de que después de 40 años salgan juicios del coronel o el teniente o el general no sé cuánto que hizo no sé qué durante la dictadura, es también un poco una tomadura de pelo a la justicia chilena. ¿Ah? ¿Por qué se demoran 40 años? ¿Por qué esperan que la persona esté prácticamente desahuciada o enferma o a punto de morirse, ¿no es cierto?, después de 40 años para condenarla. Entonces, yo el caso Audios, el caso, digamos, de la Corte Suprema, lo separaría, porque ese caso yo creo que tiene más impacto en la élite, tiene más impacto entre los personajes que entre la población. ¿Ah? Y desde el punto de vista de la justicia, la justicia ha tenido muchas oportunidades para reivindicarse y ha sido confuso. Es confuso que a la Katy Barriga la metan a la cárcel, después la sacan de la cárcel, la llevan a la casa, después la vuelven. No se entiende, no se entiende por qué una persona tiene arresto domiciliario da la impresión de que son presiones que se hacen sobre el sistema para que suceda A o para que suceda B. Lo mismo con el caso de Hermosilla o el caso de Jadwe o el caso de Torrealba, los casos más emblemáticos, ¿no es cierto?, que donde las situaciones cambian sin que haya ninguna explicación, y como está la sospecha de que esta justicia es una justicia influenciable, que depende cuál es la corte, que depende cuáles las personas que conforman la mesa, etcétera, etcétera, entonces lo que se hace es confirmar la sospecha de que no se está haciendo justicia, porque hasta el momento, no hay nadie que tenga una condena en la cárcel de por vida o de por 20 años o 15 años donde no le hayan dado el arresto domiciliario porque hizo un juicio abreviado, porque delató o porque hizo un arreglo con la fiscalía. Entonces me parece que ahí el año 25 va a ser importante para la justicia poder dejarle claro las señales a la ciudadanía de que efectivamente hay una justicia que se rige por las reglas, más allá de las presiones individuales que puedan tener los jueces y que los políticos puedan hacer sobre los jueces. Bien, otro de los casos, siguiendo con el tema de la judicialización de aquellas crisis importantes que han pasado este año, uno de ellos, y lo mencionaba Marta también en su intervención, es el caso Monsalve. Hay analistas que, Rodrigo, lo califican dentro del listado de crisis importantes que ha tenido este gobierno en los últimos años, y hay quienes lo separan y dicen, bueno, no es algo estructural o sistémico del gobierno, sino que más bien es algo puntual, porque es un caso de violación que sí fue mal manejado, pero que no vendría a ser parte de este listado de crisis estructurales que ha tenido el gobierno del presidente Boric, como por ejemplo, estoy pensando más atrás, lo que fue la crisis gatillada por la pérdida del primer proceso constitucional,
constitucional. ¿Cómo lo calificarías tú en cuanto a gravedad y en cuanto a la magnitud de las cosas que marcaron este 2024? Es difícil, gracias Pablo, porque es una muy buena pregunta. Es difícil encasillar el caso Monsalve, qué es lo que fue. Si algo sistémico, si la peor crisis que vio el gobierno, si un momento en que de alguna otra forma se cayeron las consignas a raíz de algo que comentó Marte, que voy a hacerme cargo en un segundo. Sin duda, durante el año 24, desde mi perspectiva, ha sido lo peor para el gobierno, porque no solamente tiene una complejidad desde el punto de vista político, cómo enfrentó el gobierno, lo que generó dentro del propio gobierno un conflicto, sabemos, interno entre la ministra de la Mujer, la ministra vocera, la ministra del Interior, que hasta la fecha ha sido difícil de zanjar, porque bueno, unas se fueron entrando después de otras, un problema judicial porque hay varios personeros del gobierno que están cuestionados por su conocimiento previo, un problema político y una comisión investigadora que está operando, Ujú. pero además hay un tema de credibilidad muy duro. O sea, si hay un problema, y Marta lo debe saber muy bien porque lo estuve mirando en el Latino Barómetro, que una de las preocupaciones más importantes que tiene el país hoy en día es sin duda la seguridad y el temor. Son dos sensaciones que afloran en los ciudadanos. Y enterarse de la noche a la mañana que quien de alguna otra forma, Fran, estaba a cargo de la seguridad del país, estaba haciendo cualquier otra cosa menos preocuparse de la seguridad del país, que eventualmente habría abusado de una subalterna, para mí es un hecho muy relevante, pero lo importante son las certezas, que sabemos que esta persona, el fin de semana, eso, otro tema también preocupante, tuvimos un fin de semana sangriento durante todo el año. O sea, la seguridad, tema fundamental durante el año 2024, estaba emborrachándose con una subalterna y que cuando le informa al presidente continúa en su cargo durante un periodo de 3 días, incluso le da permiso para ir al sur, creo que la suma de todos los elementos generó una especie de sismo político, judicial, administrativo, que yo creo que todavía está latente. Ahora, si yo lo comparo con lo que tú señalas, que el tiempo al final, la memoria nos va fallando. Claro, yo tengo la sensación de que este gobierno, desde el punto de vista programático, Ujú. el 4 de septiembre de 2022 se acabó. El rechazo al proceso constitucional fue un portonazo a gran parte de sus ideas que estaban plasmadas en un programa que sin duda le ha costado recuperarse de eso, más allá de lo que ha hecho durante estos 2 años, que ya hay cosas que uno celebra y otras que no. Y lo último que quería señalar con respecto al Poder Judicial, que sin duda fue un pésimo año, tanto así que quedó descabezado no solamente la Corte Suprema, sino que la sala más importante dentro de la Corte Suprema, con finalmente la salida del juez Muñoz y Ángela Vivanco, una a raíz del caso Audio, otra a raíz de las esquilas políticas que generó todo esto, pero fíjate que a mí de alguna otra forma siento que, y ahí voy a disentir un poco de lo que dijo Marta, que hemos vuelto otra vez a una especie como de normalización judicial. Me voy a explicar porque desde el estallido social a la fecha, cualquier acusación significaba señal de culpabilidad. eh, y las penas del infierno, y esta persona tenía que ir preso. Y cualquier formalización significaba inmediatamente un prejuicio de que la persona era culpable. Yo creo que fíjate con lo que vimos a partir de Monsalve, las palabras del presidente en esa conferencia de día viernes y lo que vivió el presidente Boric a raíz de una acusación también vinculada a temas de mal uso de información íntima de una persona, que es una acusación con poco sustento, pero que en otra época del país y no tan lejana hubiese generado un revuelo mucho más relevante, porque desde el estallido social hasta yo diré que parte de este año, las acusaciones y las formalizaciones eran señal de que la persona era culpable. Y el principio entre comillas, el principio eh, ¿La presunción de inocencia? la presunción de inocencia, muchas gracias, Fran, se me había quedado olvidado en el tintero. Y creo que desde el punto de vista electoral, como lo comenté antes, desde el punto de vista judicial, de recuperar ciertos valores que son relevantes, creo que hemos ido normalizándonos poco a poco. Y el caso Monsalve y la acusación del presidente Boric, creo que sirvió para eso, para darnos cuenta de que muchas veces, a lo mejor en política y en la vida en general, uno no puede crucificar frente a cualquier acusación o frente incluso a formalización, porque las personas efectivamente tienen ese derecho a defenderse y eventualmente si alguien ha acusado, y ahí voy con lo que decía Marta,
si es que no está determinado por un tribunal judicial, perfectamente puede ser electo alcalde o gobernador. Imagínate que ahora tuvimos una cantidad de gobernadores a raíz del caso Convenio, que estalló el año pasado, pero que ha ido desarrollándose, que Mm. igual fueron reelectos, que han tenido una gestión razonable, y todavía no son de alguna otra manera sentenciados por un tribunal que diga expresamente que son culpables. O si no, si operamos bajo esa lógica, yo creo que las incertezas que existirían en la política serían tremendas. Ujú. Marta, ¿cómo calificarías Oye, tú yo el creo que caso Monsalve? Sí. sí, mira, yo creo que el caso Monsalve es súper simple. O sea, me parece a mí, por supuesto, que a la derecha le conviene mantenerlo vivo, porque es una falla del gobierno, ¿no es cierto? Pero el caso Monsalve es un caso típico de liderazgo. Aquí el que se equivocó fue el presidente de la República, que el día que supo de esto debería haber sabido cortar entre el blanco y el negro, ¿ya? Y dudó. Y la duda que se produjo durante el día miércoles, porque no fueron 3 días, fue entre la tarde del martes y el día jueves en la mañana, Mm. ¿no es cierto? La duda del día miércoles es, esto es como el caso Chapacúidec, ¿no es cierto? Al senador Kennedy, ¿no es cierto? Se demoró un día en dar a conocer su accidente en el lago Chapacúidec y se acabó su carrera política. Se acabó la carrera política porque tomó una decisión equivocada en un momento crítico. Yo creo que en este caso el presidente se equivocó y eso ha producido todas las bolitas que vinieron después, ¿ya? Pero esta es una decisión, digamos, el origen está en una equivocación del presidente como una equivocación de liderazgo. ¿Ya? Yo creo que una de las cosas importantes en los políticos es que cuando se, se produce un hecho, ¿no es cierto?, crítico, el liderazgo tiene que saber qué hacer. ¿Ah? Ir para allá o ir para acá, ¿ya? Todo lo otro que se diga sobre el caso Monsalve, a mí no me parece tan relevante, ¿no? Porque claro, hay enredos, que me dijo, que me dijeron, que supe, que no supe. Eso no es tan relevante como el hecho de que el presidente no hizo lo que tenía que hacer esa tarde del día, esa noche del día martes. Eh, Ahora, respecto de Monsalve mismo, mira, yo tenía mucha simpatía por el personaje, ¿ah? Y creía que era una persona seria, Sí, estaba pero lo muy que se bien ve, evaluado. Tenía buena claro, una evaluación. persona tremendamente bien evaluada, Mm. que tenía la simpatía de mucha gente, pero que claramente hoy día, después de verse todos los antecedentes que han ido saliendo, ¿no es cierto? Era una persona que tenía una doble personalidad, tenía la personalidad política y tenía su personalidad privada, que no era del todo, digamos, cristiana, como diría mi abuela, ¿no es cierto? Entonces, el punto es de que este señor Monsalve, bueno, efectivamente es un embaucador de serpientes. Él se convenció a mucha gente de que él era distinto de lo que es, ¿no? Y eso yo creo que está absolutamente en evidencia hoy día, ¿no? Y como digo, a la derecha le conviene mantenerlo vivo y armar todos estos enredos de que fulano supo y que el primero que supo y que no supo y que lo dejaron o no lo dejaron hacer, etcétera. Pero yo quería devolver, Fran, si me permite, Por sobre el supuesto. tema eh, que decía recién. eh, si tú miras los datos del Latinobarómetro, el, el país, el problema principal en la región es la economía, no la seguridad. Chile es el país de América Latina, junto con Ecuador, que tiene en primer lugar la seguridad. Son los únicos dos países que tienen cerca del 50% de la gente menciona la seguridad como el problema principal. Pero el tercer problema que aparece en Chile es la política. ¿Ah? El 16% de los chilenos dicen que el problema principal del país es la política. Ahora, si tú te vas a los datos sobre los partidos y los gobiernos, fíjate que en Chile el 36% de los chilenos dicen que la democracia puede funcionar sin partidos, el 30% dice que puede funcionar sin el Congreso y el 29% dice que la democracia puede funcionar sin la oposición. O sea, estamos ante una población emputecida, por decirlo bien, bien chileno, con la política, ¿ya? Entonces, cuando se dice y se habla solamente de la seguridad, lo que se está haciendo es ocultar, y los dirigentes políticos lo hacen muy bien, ocultar los problemas de la política. ¿Ah? Yo me permito decir que aquí nosotros tenemos tres problemas, ¿ya? Y que hay que mencionarlos en el mismo peso. Uno, el problema económico,
que sin duda es importante por lo menos para un cuarto de la población, 1 de cada 4 chilenos, ¿no es cierto?, están en serias dificultades económicas. Otro, el problema de seguridad. Y en tercer lugar, el problema de la política. Entonces, no pongamos una nube encima de los problemas que no se mencionan, porque es conveniente para la política que no se sepan. ¿Ah? A mí me parece que eso es uno de los temas que hay que poner sobre la mesa. ¿Ah? Eso nomás quería comentar porque me parece bueno, y la otra cosa, por supuesto, es el miedo que lo mencionaste. Ujú. Eh, Chile es el país más miedoso de América Latina. Esa es si uno mira los datos del estudio que publicamos, los chilenos son más miedosos que los países donde hay 4 veces más homicidios, 4 veces más violencia, 4 veces más problemas, digamos, de seguridad. Entonces, las conclusiones que uno llega al mirar los datos, decir, mira, Chile, claro, ha aumentado mucho la inseguridad y hay, digamos, muertos todos los fines de semana. Eso sin duda era algo que nosotros no teníamos y aquí eso se ha triplicado, ¿ya? Pero somos el país más miedoso de América Latina. Ya, me voy a tomar de eso para hacerle la siguiente pregunta a Rodrigo, porque claro, mencionaste el tema de la seguridad, como mencionaba Marta, también está el problema de la política y lo del legitimado que están los representantes políticos en todas sus expresiones, han marcado sin duda parte del relato de este 2024, la crisis del sistema político, la crisis de seguridad. ¿Cómo has visto la evolución del debate al respecto? Se ha mencionado mucho de que, claro, esto en términos de cómo el gobierno lo ha incorporado en su discurso y en su accionar ha ido en evolución, ha ido en aumento. Este 2024 quedó eso con más nitidez, lo mismo que el crecimiento económico, la incorporación de ese concepto en las preocupaciones gubernamentales. ¿Cómo lo ve en ese sentido, Rodrigo? Hay dos palabras, Fran, este balance probablemente lo vamos a tener que hacer cuando el presidente Boric deje de gobernar, pero dos palabras que se incorporaron al lenguaje presidencial. Uno, el tema seguridad y una agenda pro seguridad, que no estaba en el programa original de gobierno, no era una preocupación del presidente, pero las bofetadas de realidad, de alguna otra forma, han permitido que el presidente haya girado en torno a eso. Fíjate que tuvo que reactivar una ley que estaba desde el gobierno del presidente Piñera, como en la ley del Ministerio de Seguridad Pública, la separación de interior en parte política y parte pública, eso venía de atrás y tuvo que acelerarlo, igual que la ley antiterrorista. Fíjate que el minuto más complicado del presidente de la República está vinculado, o sea, de todos los eh, años que ha gobernado, ni siquiera fue después de la caída política del 4 de septiembre, el rechazo, sino que fue vinculada a temas de seguridad, que fue el asesinato, que podemos recordar, porque fue además este año, que yo creo uno de los hechos más, desde el punto de vista de seguridad y violencia, más duros que enfrentó el gobierno, que fue el 27 de abril de este año, cuando en Cañete asesinaron a 3 carabineros. Y además teníamos la formalización del general Yáñez a la semana siguiente, y eso generó una crisis política muy potente, porque de alguna otra forma la oposición y parte de la ciudadanía responsabilizaba al gobierno la muerte de los carabineros por, en el fondo, los discursos o algunas conductas o algunas aseveraciones que habían hecho eh, personas cruciales del gobierno, como el propio presidente o la ministra vocera de gobierno, en torno a la figura de Carabineros de Chile. Ese fue el momento más crítico, yo creo que del gobierno este año, más allá del caso Monsalve, de hecho, esa fue la percepción de la ciudadanía. Yo creo que lo ha ido incorporando de manera positiva y tengo la sensación que independiente de que sus socios del Partido Comunista y parte del Frente Amplio no han colaborado en el avance legislativo, como sí lo ha hecho el socialismo democrático, que ha entendido un poco que la realidad tiene consecuencias políticas y electorales, y por cierto también para la ciudadanía. Yo celebro estos avances del gobierno en materia de seguridad. Queda mucho por andar porque efectivamente lo hemos constatado y en eso Marta quizás lo puede leer mejor a través del Latino Barómetro, el temor de nosotros, producto que nos damos cuenta de un día a la mañana de que el crimen organizado está instalado en Chile, de que el Tren de Aragua tiene sus redes en el norte, el centro y sur del país, por lo tanto, ya no es lo mismo el país desde hace 3, 5 años con un crimen organizado de manera potente. Y el segundo elemento que lo mencionó bien Marta y que yo creo que iba a ser una deuda pendiente para 2005 es un desempeño económico que no ha cumplido las expectativas ciudadanas. O sea, hace pocos días atrás se volvió a corregir la cifra de crecimiento económico para el año 2024 y otra vez fue a la baja. O sea, cada vez que se corrigen
las expectativas de este país de cifras económicas siempre son a la baja, o inversión, o crecimiento. Lo que sí podemos estar, entre comillas, tranquilos, es que al parecer ha habido un control de la inflación, que parece que en enero se va a disparar con la tercera alza de las cuentas eléctricas. Pero desde el punto de vista económico también creo que el ministro Marcel tiene trabajo porque si siguen estas cifras, probablemente el presidente Boric va a ser el gobierno con menos crecimiento económico desde el retorno a la democracia. Y independiente del sector que uno esté o lo que sienta del mercado, no, sabemos que para poder repartir y poder tener empleo es importante crecer a un ritmo económico razonable para que el Estado tenga más recursos. Ujú. Marta, te quiero hacer la misma pregunta a propósito del contacto con las percepciones de la gente que, por ejemplo, recogen aquí en Latino Barómetro y el optimismo y las preocupaciones que se mantienen más latentes. ¿Cómo eso tiene un correlato con, valga la redundancia, el relato del gobierno y de la política en general? Y que han sido estos grandes temas que también han marcado el año, como la seguridad, el crecimiento económico, la reforma al sistema político que aún no se hace. ¿Cómo lo ve en ese sentido? Mira, a ver, yo soy economista, no soy socióloga. Em, la economía es una gran planilla Excel de expectativas, ¿ya? Eso es lo que es la economía. Yo hago lo que hago y compro lo que compro porque sé que a mí me van a pagar el próximo mes, sé que tengo un sueldo, sé que puedo hacer esto y planifico mis acciones económicas, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que yo creo que a mí me va a suceder y lo que yo sé que a mí me va a suceder. Y una de las cosas importantes que ha pasado en el gobierno y esto yo creo que se va a escribir mucho sobre eso, es que aquí ha habido una expectativa, o más bien dicho, una actitud de la derecha económica de negativismo sobre la economía, que se ha transmitido a través de la agenda informativa, con lo que acaba de decir eh, eh, mi panelista, ¿no es cierto? Que efectivamente aquí cada ajuste se hace a lo negativo, estamos creciendo más del 2% de todas maneras, cosa que no mencionó, y que en el fondo la derecha está esperando llegar al gobierno para invertir. Eso es un acto político. Aquí la derecha es económica y política. ¿Ah? Entonces yo creo que hay muchas cosas que no han sucedido en economía porque la pataleta que le dio a la derecha cuando llegó Boric al gobierno todavía dura y se nota en la reforma de pensiones. ¿Ah? La pataleta del otro día del 0,5 cuando el presidente de la UDI habló del 0,5 y lo retó José Antonio Cast. Es uno de los ejemplos, ¿no es cierto?, sobre la ideologización de la economía. ¿Ah? Cuando la economía se ideologiza, no funciona, está intervenida, tiene barreras a la entrada, como se llaman técnicamente, ¿no es cierto?, que no tienen que ver con la decisión económica, sino que tienen que ver con una decisión más bien política, con expectativas de los empresarios chilenos, ¿no es cierto?, de que nada va a funcionar mientras gobierne la derecha, la izquierda, y que para que las cosas funcionen, tiene que gobernar la derecha. Yo creo que el nivel de ideologización del país ha perjudicado la economía, ha perjudicado enormemente la economía. Y la dominación de la agenda informativa negativa sobre la economía, que es a diario, ¿no es cierto?, más allá de las cifras y más allá de lo que sucede de verdad, los mensajes son negativos que tienen el control de la agenda, eso también ha perjudicado a la economía. Ahora, América Latina, y eso también lo decimos en el informe Latino Barómetro, ¿no es cierto?, es una de las regiones del mundo que va detrás. ¿Ah? Nosotros no logramos, América Latina no logra los niveles de crecimiento que se han logrado en otras regiones y tenemos algo que nos paraliza. Y lo que nos paraliza es la desigualdad. Nosotros en 34 años de transición, después de la transición a la democracia en el año 90, no hemos sido capaces de desmantelar la desigualdad. Aquí tenemos una población que más o menos el 40% no llega a fin de mes, tiene sueldos precarios, tiene inestabilidad laboral, tiene altas lagunas de desempleo, no tiene cotización. Aquí se discute el tema de la cotización en la AFP. Pero ¿y qué pasa con la gente que no tiene cotizaciones? ¿Ah?
porque no logra tener un empleo que permita tener cotizaciones. Entonces, me parece que también está desbalanceada la discusión sobre cómo mejorar la economía. Nosotros no podemos llegar a ser un país desarrollado si no somos capaces de desmantelar la desigualdad. Y con este nivel de ideologización de la economía, no vamos a llegar a ninguna parte. Porque a lo mejor la izquierda se paraliza cuando la derecha está en el poder. O sea, francamente, esta polarización, ¿no es cierto?, que se ha producido con este gobierno, ha perjudicado el normal funcionamiento de la economía. Nosotros tenemos un capitalismo que no funciona. Aquí se dice, mira, el problema es el neoliberalismo, y qué sé yo. Yo te diría, mira, este capitalismo no hay mercado. Aquí no hay mercado, los mercados están controlados, tienen controladores. ¿Ah? Y no hay competencia. ¿Ah? En el mercado de los medios de comunicación, cero competencia. Vamos por mercado. ¿Qué pasa con la farmacia? ¿Qué pasa con el papel? ¿Qué pasa con los pollos? ¿Qué pasa con etcétera? ¿No? Tenemos que tener mercados. ¿Qué hizo Pacheco, Máximo Pacheco, cuando estuvo en el Ministerio de La Energía? energía. Abrió el mercado de la energía. Y hoy día hay un montón de empresas, ¿no es cierto?, que compiten en la producción de energía. Eso es lo que hay que hacer. Hay que abrir los mercados y permitir que haya competencia. El tema de las ISAPRES, el tema de las AFP, eso no son mercados, esos son monopolios, son duopolios, hay carteles, hay todo tipo de intervención de mecanismos de la economía que no funcionan como deben funcionar, ¿ya? Entonces, cuando la gente habla y dice, mira, el problema es el neoliberalismo, no, el problema no es el neoliberalismo, el problema es el control de la economía que tienen un pequeño grupo de personas, que son 5 o 6 familias, ¿no es cierto?, que poniéndose de acuerdo hacen lo que sucede. Me imagino que Rodrigo tiene matices con el concepto de ideologización Varios, de la economía, varios. pero Pero yo no, déjame yo no- agregarte. No sé si Rodrigo, oye, no sé si Rodrigo es economista, pero yo por lo menos estudié economía en Alemania y lo que conozco es la economía social de mercado alemana y los mercados como funcionan en Alemania, que son competitivos. Aquí no hay ninguna competencia, no hay ni siquiera mercado del trabajo, por yo favor. quería ser, yo quería ser Déjame. economista, pero Una finalmente persona que nace, una persona que nace en tierra amarilla no tiene ninguna posibilidad de entrar al mercado de trabajo. ¿Ah? Entonces aquí tenemos la sociedad segregada, ¿ah? Y la persona que nace en el lugar equivocado se Ya. fregó, si esa es la verdad. Hecho el punto, Rodrigo, ya para ir cerrando, te aprovecho de incorporar a la pregunta, ya para terminar, aquellos temas que hay que poner en perspectiva para el 2025, como por ejemplo la reforma previsional. no, yo creo que, o sea, ese va a ser por lo menos el tema de enero sin duda. ¿Qué va a Ujú. pasar con la reforma previsional? Si va a haber acuerdo, y si hay acuerdo, qué tipo de acuerdo va a ser y quiénes van a concurrir a él. Si va a concurrir la oposición toda, qué va a ser el Partido Republicano, qué va a ser la izquierda. Me imagino que lo que nosotros hemos conocido entre comillas, con los informes técnicos hasta el momento, lo que se ha sabido, tampoco me imagino que deja conforme a un gobierno que su primera propuesta era más allá de la separación o licitación o separación de mercado, el 6% de alza de imposiciones a gran parte al pilar individual. Recordemos que al comienzo era un 6 a reparto, y me imagino que eso sin duda también va a generar. Yo también miraría y observaría lo que va a pasar a partir de abril, las definiciones políticas que van a tomar los distintos conglomerados, si va a ser, si van a haber primarias en la izquierda, en el oficialismo, si va a haber primaria en la centro derecha, y por cierto, noviembre, ¿qué va a pasar con la elección presidencial? Va a ser un año muy marcado, Mm. y eso es malo para las políticas públicas, porque las políticas públicas tienden a ensuciarse cuando hay procesos electorales inminentes, y tenemos el de pensiones. A mí me encantaría poder avanzar en algo también en la reforma del sistema político, creo que está haciendo agua en nuestro sistema político, y he escuchado buenas conversaciones, pero cuando están los incumbentes, cuando hay un mes, un año electoral, tienden a ensuciarse. Bueno, y veamos la economía. A mí no me gusta crecer un 2% con una inflación de un 5%. Ah, no soy economista de naturaleza, pero sí después estudié economía, después de haber estudiado derecho. Y las cifras que yo conozco, por lo menos de la marcha de la economía, no me dejan tranquilo, no me dejan conforme, me gustaría crecer mucho más. Y creo que el gobierno ha hecho un cambio en eso. Y yo celebro también quizás al ministro Marcel y al presidente, porque incorporar Justo se el nos. crecimiento Ay, como agenda. Me acuerdo que al comienzo, Fran, el encargado de relaciones internacionales, pasar en tratar justo se nos está viendo quedando fronteras, me pegado, refiero al Rodrigo. Ay, TTP-11, volvió. al final Se ha pegado. Sí,
justo se está perdiendo el internet. Incluso Rodrigo, ¿nos una, escucha? una- Rodrigo, ¿se estás perdió ahí? desconectado. ¿Se- Ahí volviste. Ahí se recuperó, ¿no? Sí, sí, ahí sí. No Sí. me Ah, digas ya, que no, tienes no. Estaba hablando del VTR, cambio de agenda en materia perdón, económica. ¿tienes VTR? ¿VTR? No, no le puedo hacer publicidad a ninguna campaña, pero no tengo BTR. Allá. Y nosotros tenemos aquí, Una que parte con G y aquí termina tenemos un sahumerio contra VTR. Sí, un desastre. Bueno, Rodrigo, termina con una que para parte con G y pedirnos. una T, pero hay un monopolio. No, yo celebro el cambio también de nuestro Marcel en materia económica, de avanzar en el TTP-11, cosas que No, hablaban de crecimiento. Creo que también la propuesta del litio cambió con respecto a la original. Incluso hoy está hablando de bajar el impuesto a las empresas para que haya más trabajo. no, justo estamos perdiendo a Ah, Rodrigo. Estamos estamos perdiendo a definitivamente Rodrigo, perdiendo a Rodrigo. se congela. Sí, ahí se O sea quedó. que hay dos malos, no, Sí. oye, o sea que no solamente VTR es malo. Sí. Oye, Marta, para pedirnos algo más que quieras agregar, algún tema que hay que tener No, en mira, yo perspectiva. quiero, yo quiero agregar de que yo espero que el año 25 sea un año de esperanza, que saquemos a la población de la desesperanza en que está, de tener expectativas, ¿no es cierto?, de futuro, de calidad de vida y de crecimiento, y para eso se necesita que los actores políticos cambien su actitud central, que efectivamente legislen para el bien común y no legislen para sí mismos. Yo creo que el problema de la reforma política es que cuando tú haces una reforma que te afecta a ti, y lo dice Maquiavelo clarísimamente, eso no sucede porque nadie se dispara en el pie. Entonces, ¿cómo hacer una reforma política que te va a afectar pudiendo pasarla? ¿De dónde se sacan los votos? ¿Quiénes son las personas que van a votar para dispararse en el pie? Mm. Bien, pues me quedo con esos temas para poner en perspectiva. No sé, ahí volvió Rodrigo, nos aprovechamos de despedir entonces de Es que toqué ambos. el teléfono finalmente. Mi Sí, compañía me dejó abandonado. sí, nada que Sí. pero Vas a tener que decirnos cuál es, vas a tener que decirnos cuál es, porque nosotros tenemos aquí un sahumerio y no es llamamos a un brujo BTR, de vez en cuando para ver si nos ayuda. no es BTR, pero bueno, oye. Parte en G y termina de tema en qué, güey. Oye, ya me despido. Muchas gracias, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí hoy día. Muchas gracias a Marta Lagos también Como siempre, por Fran. la conexión y que tengan un muy buen fin de año ambos también celebrando junto a sus familias. Que estén muy bien. Buen día. Igualmente, un gran abrazo a ambas. Que estén muy bien. Gracias. Saludos a todos los diputados. Chao, chao. Bien, yo también no, me iba a despedir, pero antes de despedirnos, como cada jueves, nos tenemos que conectar con Marco Fajardo, el periodista de Cultura del Mostrador, para revisar los temas que nos trae el newsletter Cultívate esta semana. Ya lo vamos a ver en pantalla, pero mientras tanto les cuento que uno de los temas más relevantes que nos trae Cultívate esta semana es precisamente, podríamos decir, o podríamos llamarlo como una especie de conmemoración a la serie de los 80, que acaba de cumplir 10 años desde que se emitió el último episodio. Fue exactamente el 21 de diciembre del 2014, hace una década, cuando Canal 13 emitía el último episodio de la historia de la familia Herrera López, una ficción que se extendió siguiendo la vida de esta familia que marcó sin duda los corazones de los chilenos y que representó lo que fue la convulsionada década de los 80. Y sin duda también es uno de los hitos de la televisión chilena que vale la pena recordar y volver a revisar en relación al impacto que tuvo para nuestro país, ¿no? Y otro de los temas también interesantes es la crítica de cine que ha traído la serie 100 años de soledad, que ha dado bastante de qué hablar, pero le dejo la palabra a Marco Fajardo para que nos siga contando. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días, Fran. Efectivamente, esa crítica a la que tú decías es de Ariel Dorfman, este escritor destacado, chileno, argentino. Habla sobre esta serie basada en el libro de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Bueno, da una opinión bastante crítica en el sentido de que si bien es una serie que está bien construida, no logra traspasar todo lo que es la proeza a nivel de lenguaje que realizó Gabriel García Márquez, este escritor colombiano, a la hora de escribir esa obra. Pero bueno, también es algo difícil de traducir, obviamente. Por supuesto. Eh,
También tenemos en el newsletter un museo que finalmente se va a realizar, se va a hacer en Las Condes, que tiene que ver con lo que fue la Villa San Luis, este emblemático conjunto de viviendas que construyó la Unidad Popular en Las Condes y donde hoy existe un centro de negocios, pero quedan algunos edificios y va a haber allí un museo para recordar lo que fue esta obra emblemática para tantos chilenos que vivieron allí en ese sitio y que lo debieron abandonar por de ser expulsados por la dictadura militar. También hablamos de Patti Smith, esta cantante norteamericana que vuelve a nuestro país en enero, va a estar en el Teatro Coliseo. Ujú. Este viernes van a salir las entradas para los que sean fans de esta artista, ya la van a poder ver el próximo mes. También traemos una entrevista que realizó Cintia Rimsky, la escritora chilena afincada en Buenos Aires, que acaba de ganar el premio Ralde, que habló largamente con Página 12 y también explicó por qué vive allá y no en nuestro país. Está también un artículo sobre la crisis que afecta a las librerías de nuestro país, que están bastante acogotadas, muchas de ellas, en un panorama económico también eh, de bajo crecimiento, digamos. Complejo. Eh, por supuesto, no podemos pasar por alto la nueva película de Francis Ford Coppola, esta cinta llamada Megalópolis, que se va a estrenar también en el mes de enero. Una cinta situada en el futuro, una cinta de ciencia ficción, a lo grande, como todo lo que hace este cineasta, eh, que conocemos por sus películas El Padrino, Drácula, etcétera. Un telescopio, también una noticia científica, el telescopio James Webb, un nuevo descubrimiento, un centauro, así le llaman los astrónomos, un fenómeno bastante especial que ha logrado registrar en el espacio. Y en lo que son las entrevistas, una entrevista que le realizó Emilia Aparicio a Celeste Rojas, que fue la ganadora en la última versión de FIDOX. Los panoramas regionales. En La Serena va a estar el grupo de heavy metal Dark Funeral, que viene desde Suecia. Ellos van a estar en marzo en el Teatro Centenario, pero ya se pueden comprar las entradas. Van a estar acompañados de otras bandas invitadas, otra banda sueca también que se llama Acanorous Quintet y los chilenos de Necrodemon. En Valparaíso, este sábado, se va a mostrar una película que se llama Bremen, que es bien especial. Es una adaptación de un cuento de los hermanos Grimm, pero que cuenta la historia de la banda local Haces Falsos. Bien interesante. Y en Concepción, la cartelera de enero va a estar en el Teatro Bio Bio, una obra que se llama Cambio de Turno y que está ambientada en 1991. Perfecto, en los panoramas regionales, entrevistas, críticas de cine y mucho más es lo que nos trae Cultívate esta semana. Muchas gracias, Marco, por la conexión con nosotros y con la audiencia. Nos vemos en una semana más. Que pase feliz año. Buen día. Gente, Fran, muchos Que esté muy saludos. bien. Chao, chao. Yo también me despido de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Síganse informando con nosotros a través del mostrador.cl y nos volvemos a encontrar mañana viernes a las 9 en punto con el programa Corea del Centro, como saben. Que tengan buen día. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.